Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Liberen al humano. El alto tirano del dominio Megaswat observaba desde el trono elevado donde residía. El tirano era un Oimilan, una especie cruel y despiadada que había conquistado varios sectores gracias a sus diversas habilidades psíquicas, las cuales más que compensaban su biología herbívora y débil. Por eso, Yurtal de los Shenfin estaba furioso. Los Oimilan habían desplegado recientemente misiles proyectores de campos de estasis en los campos de batalla, deteniendo la fácil reconquista de este sector por parte de los Shenfin. Yurtal se había visto obligado a aterrizar, a esconderse de los exploradores y evadir o matar a varios Oimilan. Sus poderes psíquicos eran inútiles contra los Shenfin, una mente colmena carnívora cuya programación era inviolable. Ambos bandos estaban en un punto muerto. Los Oimilan eran incapaces de dañar a los Shenfin mientras el campo de estasis permaneciera activo, y los Shenfin no podían escapar mientras éste siguiera funcionando. Gracias a su inmunidad al control psíquico, los Oimilan eran solo presas para Yurtal, fácil de cazar y eliminar. Combatiente, has sido derrotado en los campos de combate. No eres apto para ser reprogramado y resistirías la aplicación de métodos de control más brutales. El alto tirano se levantó y comenzó a proclamar el juicio sobre Yurtal. Por lo tanto, te sentenciamos a una muerte honorable mediante caza tradicional. Saludamos el tiempo que te queda. Yurtal gritó y golpeó con sus extremidades y con sus garras contra los límites del campo de estasis. La quitina monomolecular capaz de cortar acero simplemente se deslizaba sobre el campo sin efecto alguno. El alto salón arqueado desde donde gobernaba el tirano estaba lleno de otros Oimilan y una fila de jaulas de estasis, más Shenfin siendo eliminados. Yurtal hervía de indignación. El desarrollo de esta arma insultaba lo que debería ser una guerra limpia y efectiva. Las especies presas no deberían pensar ni actuar como si fueran mejores que los cazadores superiores. ¿Ser sentenciado a muerte por caza? ¿Qué podría pensar un Noimilan que podría cazar a un Shenfin? Su colmena guerrera había arrasado cientos de mundos con apenas pausas para reproducirse. Los pensamientos de Yurtal fueron interrumpidos por el movimiento de la jaula de estasis hacia un área exterior intensamente iluminada. La estrella que orbitaba este planeta estaba cerca, y la temperatura era abrasadora. Yurtal se presionó contra la sombra, sin poder ver a un solo Oimilan. Como era de esperarse, estarían revolcándose en algún tipo de inmundicia. El paisaje mostraba incontables tonos de verde y marrón, con extensas y onduladas llanuras que se extendían hasta donde Yurtal podía ver. ¿Libertad? Nada podría cazar en un terreno como este. No había cobertura, ni lugares para acechar, ni ubicaciones desde donde emboscar. Esto era un campo de batalla, un lugar para la visibilidad fácil y reconocimiento de los movimientos del enemigo. El campo de estasis parpadeó y se apagó, dejando a Yurtal desplomarse sobre la tierra polvorienta de color marrón oscuro. Sabía a carbono y sílice. Se incorporó sobre sus apéndices locomotores traseros, utilizando los frontales para mantener el equilibrio, mientras su cola se extendía. Los Shenfin eran una especie que funcionaba como una colmena. Los exploradores localizaban la presa y los soldados, como Yurtal, se acercaban lentamente. Con un salto masivo impulsado por dos apéndices traseros, le permitía extenderse, con las garras en forma de espada de las extremidades delanteras, clavándose profundamente en la presa. Yurtal no tendría el lujo de trabajar con la colmena, así que comenzó a avanzar lentamente en una serie de saltos torpes, ya que sus apéndices
no estaban adaptados para recuperar la energía elástica al aterrizar. ¡Liberen al humano! La transmisión resonó por toda la sabana como un eco. Yurtal no tenía idea de que era un humano, pero no iba a quedarse para averiguarlo. Regresar a la colmena era su máxima prioridad, ya que necesitaba transmitir información sobre la ubicación del Alto Tirano. El calor de la estrella hacía que la atmósfera vibrara y ondulara, distorsionando las nociones de distancia y terreno. Yurtal siguió moviéndose hasta que dejó de ver la nave fortaleza flotante de los Oimilan. Ahora estaba lo suficientemente seguro como para descansar. Los herbívoros nunca podían rastrear nada. La criatura que apareció a la vista desde su lugar sombreado de descanso era delgada, alta y se mantenía sobre dos extremidades, con las otras dos a un lado. Era de un marrón oscuro, casi negro, y no parecía representar una amenaza. No tenía garras, dientes ni espinas visibles. No había marcas de peligro y simplemente estaba de pie. No parecía tener adornos, excepto por un anillo metálico sobre el lugar donde las extremidades colgantes se unían al cuerpo. Yurtal se acercó, haciendo movimientos de corte, y la criatura se alejó hasta desaparecer de su vista. Lo que sea que fuera eso no era una amenaza. Pero si la fauna local era inquisitiva, significaba que no había cazadores. Esto podría ser más fácil de lo esperado. Yurtal continuó avanzando, debilitado por el calor, pero los aromas frescos de herbívoros indicaban presas cercanas. Cualquier animal que fuera, era enorme o increíblemente oloroso. Este planeta, donde los Oimilan habían aterrizado, parecía adecuado para ellos si grandes herbívoros podían deambular libremente. Las ondulaciones del terreno y el vaivén del pasto verde y marrón dieron paso a la fuente del olor. Animales masivos de 4 extremidades agrupados en un apretado rebaño. Más presas de las que Yurtal había visto juntas, más de las que podía contar. Cada criatura era ancha, pesada en las extremidades delanteras y más pequeñas en las traseras, con grandes y gruesos cuernos para defensa. Fácil. Yurtal se acercó, pero fue detectado. No importaba, solo necesitaba un salto rápido y las criaturas se giraron para enfrentarlo. De pie, lado a lado, bajaron sus cuernos y la densidad de esa masa de presa lo habría aplastado. Yurtal sisió y gruñó, viéndose obligado a retroceder antes de ser arrollado por la masa de animales. ¿Qué planeta? ¿Las presas agrupadas e inmunes a un solo depredador? ¿Qué clase de presiones habían dado forma a esto? Una unidad de caza completa habría sido abrumada por esta masa de carne. Los Shenfin solo se agrupaban para la batalla. Fuera de eso, operaban solos. La única criatura solitaria que había visto era... Ahí estaba de nuevo. La criatura marrón de pie. Brillaba, o quizás relucía bajo la luz, pero Yurtal no le tenía miedo. Estaba ahí para cazar carne. Necesitaba escapar y encontrar un medio para salir del planeta. Tenía que haber algún tipo de puerto espacial en este lugar. La rotación del planeta bajó el ángulo de la estrella y Yurtal estaba muy lejos de la fortaleza Oimilan. Tal vez era la distancia más grande que había recorrido bajo su propio esfuerzo en una sola ocasión. Cuanto más veía de esta interminable llanura marrón y verde, más odiaba este planeta. Las presas pesadas se agrupaban y lo enfrentaban. Las presas ligeras rebotaban como si tuvieran propulsores en las extremidades, lanzándose por el terreno con una velocidad y gracia imposibles de igualar. Y Yurtal no había visto ningún depredador que pudiera haber provocado esto. Su cuerpo dolía, el calor cosía su núcleo, y el brillo lastimaba sus ojos compuestos. La conexión con la colmena era débil por la distancia, y no había un solo indicio de tecnología. Para un depredador, el infierno bien podría ser este lugar, donde la especie superior no podía cazar. La luz se desvanecía en la oscuridad,
y nuevos sonidos comenzaron a escucharse. Sonidos violentos de pánico y un chillido agudo. Algo estaba siendo atacado allá afuera. Ahora todo tenía sentido. Los depredadores acechaban de noche, cuando la naturaleza abierta del terreno quedaba neutralizada. Yurtal comenzaba a sentir que este lugar tenía cierta lógica. Una madriguera para refugiarse de la oscuridad tendría que bastar, y seguiría avanzando en la mañana. La tierra estaba suelta, y pronto logró hacer una cavidad que acomodaba todo su cuerpo. Los sonidos de depredadores y presas disminuyeron conforme la oscuridad creció, pero un nuevo sonido llegó a él en el silencio, un ritmo de impactos en el suelo, pesados, como si algo muy grande golpeara la tierra, regulares, como si fueran de un bípedo en lugar de los cuadrúpedos que Yurtal había observado. ¿Bípedo? ¿La criatura marrón? ¿Moviéndose rápido? Tal vez. La oscuridad se levantaba cuando los impactos se acercaban cada vez más, y una madriguera era un buen lugar para emboscar, pero no para quedarse. Conforme la estrella reaparecía y el calor comenzaba a insinuarse, Yurtal logró distinguir el movimiento de la criatura marrón acercándose. Los apéndices locomotores se movían individualmente y el torso mantenía una distancia constante del suelo. Fuera lo que fuera esa criatura, claramente estaba adaptada para moverse con velocidad. Algo en ese movimiento activó una alarma en Yurtal. Esa pequeña criatura marrón, brillante bajo la luz estelar, no actuaba como la presa de este mundo. Estaba sola, venía hacia él, era rápida, actuaba como un depredador. Sin lugar para esconderse o acechar, Yurtal se dio la vuelta y comenzó a saltar para alejarse. Sus movimientos eran lentos. Cada aterrizaje era un golpe seco que consumía grandes cantidades de energía para avanzar apenas un poco. Maldijo su evolución de emboscada y cómo aterrizaba con fuerza en lugar de suavidad cada vez que saltaba. Maldijo el calor de ese planeta que lo obligaba a buscar pequeños parches de sombra para descansar, pero sobre todo, maldijo a esa singular criatura de piel marrón que no dejaba de perseguirlo. Por las colinas, entre pequeños grupos de árboles, a través de ríos, Yurtal no lograba despistar al perseguidor. Ni él ni nadie en su colmena habían encontrado un cazador como este. Su corazón latía con fuerza y no podía respirar adecuadamente. Mientras intentaba huir, sintió que un tendón en sus locomotores de salto se rompía dolorosamente, dejándolo tendido de lado, incapaz de moverse. ¿Así se sentían las presas? Arrastrándose por la tierra, con miedo, tratando de escapar después de ser atrapadas. La criatura marrón se acercó y se detuvo. Se quedó cerca, fuera del alcance de las garras de Yurtal. A medida que la estrella volvía a descender hacia la oscuridad, sus golpes se hicieron más débiles y lentos cada vez que la criatura marrón se acercaba. ¿Era esto un humano? ¿Era este el cazador? Yurtal ya no podía pensar. Como criatura de colmena, bajo la presión se limitó a sus instintos, rascando la tierra con sus extremidades delanteras para intentar cavar una madriguera mientras agitaba sus garras contra esa cosa. Eventualmente, incluso esos movimientos cesaron. Una raza interestelar, un experto cazador de emboscada, un piloto de combate condecorado, una profunda conexión mental con toda la colmena Shenfin. Y ahí estaba, tirado en el polvo, luchando por respirar después de tanto esfuerzo. Lo único que Yurtal pudo hacer fue observar cómo el humano parecía tomar una decisión. El humano recogió una roca y se acercaba con un aire de que todo iba a finalizar. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.